Seguimos en directo en esta mañana en la región de Murcia y vamos a tratar uno de los temas más actuales del sector inmobiliario con el objetivo de asesorarles la compra o la mejora de su vivienda. Hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa mucho, las cooperativas de viviendas. ¿Qué son y cómo funcionan? Para ello contamos con José Álex Maniviesta, abogado en Safety Juris. José Álex, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Laura. Bueno, voy a empezar por una pregunta muy sencilla. ¿Qué es una cooperativa de viviendas? Bueno, podríamos definir una cooperativa, en términos generales, como una asociación de personas que tienen unos intereses y objetivos comunes en una materia determinada. En este sentido, una cooperativa de viviendas es una asociación de personas que comparten la necesidad de acceder a una vivienda y se unen para ello, sin ánimo de lucro y con el objetivo de conseguirla en las mejores condiciones, principalmente de precio, está claro, pero también teniendo una mayor capacidad de decisión en relación a la propia vivienda, ¿no? Hablamos de calidades, distribución de la vivienda y un largo etcétera. Para esto, hace años, en la época del boom, podíamos encontrar algunas veces con que en los que estos grupos, ¿no? Llevados un poco por esa inercia de la mentalidad social general de ese momento, ¿no? En el ámbito de la construcción, se juntaban e intentaban llevar ellos mismos la gestión de una promoción. Esto muchas veces acababa en desastre y ha dado lugar en algunos círculos a cierto escepticismo en relación a esta forma de promoción inmobiliaria. Pero en la actualidad, y como resultado del estallido de la burbuja, de los cambios legislativos y el cambio de mentalidad, esto ha dejado de ser así, siendo lo normal que sean las gestoras de cooperativas quienes pongan los, digamos, ingredientes necesarios para promover en forma de cooperativa de viviendas. Ten en cuenta, entre otras cosas, que los bancos solo facilitan financiación a proyectos que les ofrezcan las máximas garantías y están gestionados por profesionales con una cierta trayectoria. Estos profesionales que tanto valoran los bancos son las gestoras de cooperativas. ¿Sería más fácil el proceso de compra estando dentro de una cooperativa? Me refiero comparado con el tradicional. A ver, como tal, no es que sea más fácil, es distinto. El proceso consiste en tu postulación como posible cooperativista para formar parte de la cooperativa de viviendas en cuestión. Esto requerirá del estudio de tu solicitud por parte del banco, quien tendrá que catalogarte como apto o no. Piensa que para la construcción de una vivienda, inicialmente la financiación se le concederá a la cooperativa, pero son los cooperativistas los que finalmente tendrán que responder de la parte de la deuda que le corresponde, dependiendo de la vivienda que se adjudiquen, ¿no? En fin, que a estos efectos prácticos no es distinto de otra forma de comprar en plano. Las ventajas de este tipo de promoción no se reflejan en este sentido, vamos. ¿Cuáles son las ventajas clave de las cooperativas de viviendas? Tienen muchas ventajas. Vamos, para mí son la forma más inteligente de comprar una vivienda sobre plano. Importante, sobre plano, ¿vale? O sea, está claro que si quieres una casa de hoy para mañana, este modelo no va a encajar contigo. Ahí tendrás que irte pues, a una obra nueva ya terminada, ¿no? O a pisos de segunda mano. Con estas opciones es cierto que ganas tiempo. Por una parte, la obra nueva ya terminada es muchísimo más cara y tampoco puedes decidir nada sobre la vivienda. Es decir, que cualquier cosa que quieras cambiar ya te implica meterte en obras. Pero bueno, al menos es nuevo, ¿no? Sin embargo, además tienes la otra opción, ¿no? La de que acaba siendo mucho más cara en algunos casos, porque al entrar en una vivienda de segunda mano, entras en una casa que, aunque te cuesta en torno a un 20% menos, ¿no? En relación a la obra nueva, pero vas a tener que hacer, o sea, no vas a tener una casa a tu gusto, ¿no? O sea, hay elementos que no te van a gustar, bien sea porque ya no están de moda o porque no encajan contigo o lo que sea. Vamos, no sé, ¿quién tiene una casa nueva a día de hoy y le pone gotelé, por ejemplo? ¿Sabes? Pues eso, que te acaban metiendo en obras también. Y de una cuantía significativa, si la quieres dejar moderna y a tu gusto. En este sentido, lo bueno que tiene la compra sobre plano es que vas a tener una casa moderna, nueva y a tu gusto, ¿vale? Si optas por una promoción en régimen de cooperativas de viviendas, pues además te ahorrarás un 20% más o menos en comparación a una promoción llevada por una promotora, que es la primera y principal ventaja de las cooperativas de vivienda, el precio, que como te digo, te estás ahorrando pues en torno a un 20%, ¿vale? Vamos, que tienes una vivienda nueva a precio de una de segunda mano, si haces los cálculos, más o menos. La clave está precisamente en los gastos adicionales de las promotoras. En las cooperativas de vivienda, las casas salen mucho más económicas porque son a precio de coste. Pagas solo por lo que te cuesta construir las viviendas, ya que, como te decía antes, la base de las cooperativas de vivienda es que son sociedades sin ánimo de lucro, en las que los socios son los copromotores, ¿vale? Su beneficio
Consecuentemente, pues que la casa es mucho más barata. También otro de los beneficios es que influye en las cooperativas es el tema fiscal, ¿vale? Del que te beneficias, es mucho más favorable. En cualquier caso, con la compra de una vivienda de obra nueva, sea de promotora o de cooperativa, no pagas el ITP, el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas, sino que pagas el IVA, que está en este caso al 10%. Sin embargo, las cooperativas de vivienda solo abonan el 5% de la cuota del impuesto de actividades económicas. Tienen además una exención del 95% en la cuota del impuesto de bienes inmuebles y solo pagas el 20% del impuesto de sociedades. Eso nuevamente se traduce en un ahorro del coste de la vivienda. Pero es que, además, los beneficios fiscales de la cooperativa de viviendas no se limitan solo a la sociedad, sino que también alcanzan a los compradores directamente porque podrán desgravarse las aportaciones que hagan a la cooperativa a lo largo a cuenta de su vivienda. Vamos, que sale ganando por varias vías en este sentido, ¿vale? Uh-huh. Otra más, pues para mí es muy importante que tienes voz y voto, ¿no? Como ya mencionábamos antes, ya que al entrar a formar parte de una cooperativa de viviendas, pues estás entrando a un tipo de promoción democrática y participativa, donde lo que tú quieres para tu vivienda importa y se tiene en cuenta. Esta ventaja es única de las cooperativas de vivienda. Los socios se reúnen periódicamente en asambleas generales para deliberar y adoptar acuerdos sobre aquellos asuntos que legal o estatutariamente sean de su competencia, vinculando las decisiones adoptadas a todos los socios de la cooperativa. Es decir, que en determinadas cuestiones se hablará entre los cooperativistas, se votará y lo más votado será lo que se haga. Y por último, también es importante que tengamos claro que esta forma de promoción se adapta a cualquier tipo de vivienda y con diversas cualidades. Uno de los bulos más extendidos sobre las cooperativas de vivienda es la mala calidad que te puedes encontrar, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Bueno, a ver, como todo, podremos encontrar desde promociones de lujo a otras más humildes, ¿no? Pero en cualquier caso, la clave es que pues eso, te vas a ahorrar un 20% en relación a la misma promoción llevada por una promotora. De este modo, la forma de pensar de la gente que adquiere una vivienda a través de una cooperativa de viviendas es la siguiente. ¿Por qué voy a pagar más por mi casa si puedo conseguir la misma casa pero ahorrando dinero? De hecho, hablando de este tipo de viviendas, es que hay un montón de promociones de lujo o viviendas muy cotizadas que son cooperativas de vivienda. Sin ir más lejos, la mitad de Juan de Borbón, ¿no? Junto a Juan Carlos I, que es el ensanche Burgués de Murcia, en su día fueron cooperativas de vivienda. O bueno, nosotros mismos incluso, en Grupo Bonsai, como gestores de cooperativas, acabamos de empezar a comercializar una cooperativa que está en el centro de Alcantarilla, que obviamente sin ser Juan de Borbón, ¿no? Pero es un núcleo de población que también está muy cotizado porque no hay obra nueva en esa zona. Bueno, avanzamos un poquito más. ¿Cómo funciona una cooperativa de viviendas? ¿Es complicado? Bien organizada no es compleja, o no más compleja que otro tipo de promoción inmobiliaria. Lo importante es contar con un buen gestor de cooperativas que haga las funciones de la promotora. La gran diferencia está en la toma de decisiones, que, como te decía, ¿no? Con este modelo de promoción inmobiliaria son los propios cooperativistas los que tienen la capacidad de decisión por medio de juntas donde se toman decisiones vinculantes y se decide sobre temas sustanciales de la promoción. Uh-huh. Has mencionado antes la figura de las gestoras de cooperativas. Concretamente, ¿qué es una gestora de cooperativas de viviendas y por qué es tan importante? A ver, las gestoras de cooperativas de vivienda son empresas mercantiles, cuya misión es prestar un servicio integral a la sociedad cooperativa, enfocada a la gestión y promoción inmobiliaria del proyecto. La gestión de una cooperativa de viviendas es muy compleja, empezando por la constitución de la propia cooperativa, donde es vital un buen equipo jurídico. Por eso nosotros, Grupo Bonsai, que te decía antes, pues está formado en parte por nuestro despacho de abogados Safety Juris. Pero es que una vez constituida y ya en funcionamiento, la dificultad aumenta y tienes que tener un buen equipo de gestión, ya que son muchos los aspectos a tener en cuenta y los tiempos a coordinar. Es imprescindible un conocimiento de la materia, organización y, por supuesto, una previsión y planificación económicas previas. Por hacerte un pequeño listado, piensa que vamos a requerir un desarrollo del proyecto arquitectónico, la concesión de licencias, negociación con las entidades financieras para el préstamo promotor, y que éste tenga las mejores condiciones posibles, la elección y contratación de las empresas constructoras y, obviamente, la gestión continua de las diferentes incidencias que puedan surgir.
que contar con una buena gestora de cooperativas es esencial. Con un buen equipo todo se desarrolla según lo previsto y los imprevistos pues, son mínimos, ¿no? En nuestro caso, en Grupo Bonsai, nuestro equipo lleva haciendo cooperativas desde la época del boom inmobiliario, con los evidentes altibajos que ha sufrido el sector, ¿no? Pero vamos, que sabes que cuentas con un equipo especialista en la materia con experiencia y eso a fin de cuentas es lo que tú tienes que buscar cuando te intentas incorporar a una cooperativa de viviendas, porque va a ser el sinónimo del éxito en este sector. Por lo que nos comentas, se podría decir que ese tipo de promoción está en auge actualmente, ¿no? No es tan habitual como hace años, ¿no? Donde la gente se lanzaba a la aventura con cualquier vivienda y que, como te he dicho antes, incluso ellos mismos trataban de gestionar la obra. Pero aún hay algunas gestoras de cooperativas de vivienda reseñables y lo cierto es que los beneficios son indudables. Ya te digo, hablamos de un ahorro del 20%. Es que estás teniendo una casa nueva a precio de viviendas de segunda mano. Eso, la única forma de conseguirlo es por medio de cooperativas de vivienda. Y la realidad es que cada vez más gente lo sabe. Sin ir más lejos, nosotros ahora, como te decía, tenemos una cooperativa en marcha en Alcantarilla y bueno, aunque aún quedan viviendas disponibles, pero el tema es que la sacamos hace un mes y esto prácticamente ha volado, ¿no? Ten en cuenta que con estos precios, pues claro. y con los problemas que hay ahora mismo para acceder a vivienda, pues bueno, la gente lo ve de una forma bastante más apetecible, ¿no? Uh-huh. También estamos montando una en la alberca, yo qué sé, o sea que te quiero decir que ahora mismo es verdad que hay bastante movimiento, porque a fin de cuentas, pues eso, que los alquileres cada vez están más altos y la gente acaba intentando acceder a una vivienda de la forma que buenamente puede. Y pudiendo tener una casa con unas buenas calidades, pudiendo decidir sobre elementos importantes de la vivienda y encima a un mejor precio, pues ¿por qué no ibas a buscarla de esta forma? Bueno, pues dicho queda, yo creo que ha quedado perfectamente aclarado. ¿Algo más que añadir, José Álex? Yo creo que hemos hecho un buen resumen. Bueno, pues dicho queda. José Álex Manivies, abogado en Sifty Juris, un placer como siempre. Gracias por atendernos. A ti, Laura.